Nacional de Enfermedades Respiratorias, avalado por la UNAM, médico adscrito al Departamento de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello en el INER desde el 2004, profesor titular en la materia de otorrinolaringología en pregrado para la UNAM y la Universidad de Anáhuac. Es profesor titular del curso de alta especialidad de laringología y fonocirugía de la UNAM en el INER desde el 2016. Es también médico que tiene un consultorio en nuestras torres médicas, ya conocido y amigo de varios de nosotros. Entonces, pues, los dejo con ustedes. Adelante, doctor. Pues muchas gracias. Yo no había tenido oportunidad de estar aquí en muchas ocasiones, a pesar de que tengo ya también algunos años en el hospital, pero no podía decirle que no a Vero, así que me da mucho gusto estar ahora con muchos de ustedes que nos conocemos de hace muchos años. Pues yo estuve pensando qué tema presentarles, algo que no fuera demasiado especializado, que pudiera ser más o menos de interés, y se me ocurrió hablar de la parálisis de las cuerdas vocales porque pues la laringe tiene muchas funciones importantes para todos, y además creo que la parálisis dentro de sus diversas causas pues tiene mucho que ver con cirujanos generales, de cuello, de columna, con neurólogos, con muchas especialidades. Estoy seguro que muchos de ustedes habrán visto algún paciente que posiblemente tenga alguna de estas patologías. Entonces me parece que eso es lo que hace que sea importante identificar una parálisis, porque la laringe, ¿para qué sirve? Y generalmente la gran mayoría de las personas o de médicos, cuando preguntamos cuáles son las funciones de la laringe, casi todo el mundo pensamos en fonación. Casi todo el mundo piensa a veces en que pues las cuerdas vocales son para hablar, para que tengamos voz, para cantar, etc. Pero no, la respiración pues también es una función más importante. El hecho de que las cuerdas se cierran o se unen para que tengamos fonación y se abran para que podamos respirar, pues esa es otra función, pero tal vez la más importante es proteger la vía aérea. Entonces, que tengan una función adecuada para que al momento de la deglución, de comer, etcétera, no tengamos aspiración de alimentos o de secreciones. Entonces, esta función de protección de vía aérea es la función más primitiva, pero es la principal, y se da por estructuras que todos conocemos. La epiglotis, que no es propiamente la epiglotis como una tapita que va a cerrar las cuerdas vocales, simplemente dirige el bolo alimenticio, las secreciones a la faringe para que sea menos la cantidad del bolo alimenticio, etcétera, que pueda penetrar. Pero tenemos las famosas cuerdas falsas o bandas ventriculares, y la principal, las cuerdas vocales, son las principales barreras que tenemos. Y dentro de esta función protectora, pues también es importante conocer que hay los reflejos de la tos, el reflejo aductor, o que va a cerrar las cuerdas, que como saben ustedes, cuando funciona excesivamente vamos a presentar un laringoespasmo, ¿no? Eso, cuando la gente siente que se cierra la laringe y ya no entra aire, es cuando este reflejo es excesivo. Entonces, esa es importante saber que además es una función refleja e involuntaria. Entonces, cualquier afección de los nervios laríngeos pues va a afectar una de estas funciones. Además de saber que tenemos numerosos receptores táctiles, químicos, térmicos, etc. Entonces, una forma que usamos es este estudio, que es la estroboscopía, y se los puse porque quería que vieran cómo las cuerdas vocales no son nada más dos banditas que se cierran y emiten voz, sino que tienen una función mucho más compleja, donde además de confluir o de estar en la línea media, es importante que tengan unas capas vibratorias. A ver si se reproduce. Bueno, esa es una estroboscopía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de una parálisis? Como bien vimos, pues puede ser una cuerda la que no se mueva o esté fija, o las dos. Entonces podemos tener las periféricas que afectan a los nervios, y vemos que la principal o más común son las quirúrgicas.
cirugías de tiroides, de columna, esas son las que más frecuentemente provocan lesiones. Una intubación traumática, por ejemplo, una urgencia, una intubación difícil, un paciente con estenosis, un paciente obeso, etc. Las traumáticas, ¿no? Heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca, accidentes automovilísticos, las neoplasias, sobre todo más bien las malignas, causas ahí incluso congénitas o idiopáticas. Y tenemos también algunas causas centrales, ¿no? Podemos tener parálisis por eventos vasculares cerebrales, malformaciones, distonías, etcétera, hay diferentes causas. O por algunas enfermedades neuromusculares que probablemente varios de ustedes pues vean con más frecuencia. Entonces, nada más es importante que recordemos que los nervios laringeos tenemos el superior, que se originan del vago, y que dan la parte más bien sensitiva, refleja, y una pequeña parte motora, pero el que más nos compete pues, es el recurrente, que del lado izquierdo recurre o regresa a partir del vago a nivel del callado aórtico y del lado izquierdo de la subclavia. Entonces, en cirugías cardiotorácicas pues es muy común que el lado izquierdo sea el que se manipula, se involucra, y del lado derecho pues es un poco más frecuente que sea por una tiroidectomía o alguna otra cirugía de cuello. Entonces, una parálisis unilateral, raramente vamos a darnos cuenta de que hubo una lesión del nervio laríngeo recurrente, y clínicamente puede ser muy poco evidente. Entonces, generalmente todo se hace esta cirugía, la hacemos tranquilamente, sentimos que todo fue bien, pero no nos damos cuenta de que ahí hubo una afección. 30 a 50% de los pacientes con una lesión pueden ser asintomáticos. Y cuando hay una patología benigna, se puede presentar nada más en 0.7%. ¿Qué tan frecuente debe ser? Cuando hacemos cirugía de cuello, nuestra frecuencia de lesiones debe ser entre 0.5 y 2.4%, cuando es una parálisis permanente. Entonces, si en nuestros pacientes o en nuestras cirugías como complicación tenemos más de este porcentaje, pues estamos un poco arriba del promedio. Pero podemos tener una parálisis temporal hasta en un 5.9, ¿no? 6%, que habitualmente pues fue por manipulación, que se enfría el nervio, que etcétera, ¿no? Se inflama. Y lo más frecuente es que sean casos, por ejemplo, de carcinomas. Entonces, es importante localizar los nervios idealmente, porque si no se identifican en la cirugía, que eso ocurre en el 18% de los casos, pues aumenta 3 a 4 veces más el riesgo de lesionar este nervio. Y bueno, hay factores como cicatrización, que tengamos cirugías previas, radiación, etcétera, que hacen más difícil que respetemos este nervio, o cuando tenemos que extender alguna cirugía, ¿no? Una disección de cuello, etcétera, por alguna neoplasia. Y por la longitud, el nervio izquierdo es el que más frecuentemente corre riesgo, ¿no? ¿Cómo se va a presentar? ¿Cómo sospechamos que hay una parálisis unilateral? Bueno, podemos tener una parálisis incompleta, ¿no? de los nervios, pero los pacientes pueden tener disnea si es una parálisis bilateral, inmediata o incluso años después, porque las cuerdas no siempre se quedan cerradas, sino que pueden quedar abiertas y poco a poco con el paso de la inervación se van cerrando. Pueden incluso no tener disnea, pueden o no tener disfonía, y pueden tener o no aspiración, tener fatiga vocal, que no tengan una intensidad suficiente de voz, sensación de secreciones en la faringe, una voz como de aire, que ahorita van a escuchar, o dificultad para hablar en lugares ruidosos, solamente cuando lesionamos el laríngeo superior. Pero algo muy importante es conocer que pueden haber síntomas de aspiración. Los pacientes que toman agua, un líquido, y empiezan con tos, ahí debemos de sospechar que pueda haber alguna parálisis unilateral, ¿no? Tos que empeora con la deglución, o laringoespasmos intermitentes, pérdida de peso porque no están comiendo adecuadamente. Y ese compromiso de la función protectora de la vía aérea es lo más importante que tenemos que ver. Entonces, ahorita, ¿qué opciones de tratamiento hay para esto? Y no me voy a enfocar a todos, porque hay métodos temporales que consisten en inyectar las cuerdas vocales cuando esperamos una recuperación.
Hoy les quiero hablar solamente de los definitivos, que es cuando hacemos una medialización de las cuerdas. Hay métodos que podemos hacer de forma ambulatoria, hay otros que podemos hacer con anestesia general, hay otros que respetan el esqueleto laríngeo y otros en los que tenemos que sacrificar o afectar el esqueleto laríngeo. Entonces solamente me voy a enfocar a este, que es la medialización, en el que usamos un material que seguramente varios conocen, que es el Gore-Tex, que es el politetrafluoretileno, y lo que permite pues hacer una medialización de mayor duración. Lo podemos hacer con anestesia local, a lo mejor una sedación leve, pero necesitamos que el paciente esté despierto, porque tenemos que estar escuchando la voz, tenemos que estar oyendo cómo habla conforme hacemos esto, y lo podemos hacer ambulatoria. Entonces, por ejemplo, aquí en un caso, ¿no?, de algún paciente de 65 años que se le hizo una tiroidectomía total hace unos meses. Generalmente esperamos que haya recuperación. Cuando va a ser temporal, 6 meses esperamos. Si no hay recuperación, pues ya las posibilidades de que se recupere el nervio bajan considerablemente. Y sus molestias, pues es la disfonía constante, una voz en fuga, y una aspiración eventual de algunos líquidos. Entonces, cuando hacemos una revisión, vemos aquí como ahí hacemos estroboscopía y vemos como esta es una laringoscopía que puede ser difícil en algún paciente con cuello corto, pero vemos como las cuerdas, a pesar de que hay cierta vibración, no coaptan, no cierran, queda esa brecha o ese espacio, y entonces a través de ese espacio, pues obviamente va a hacer que los pacientes se cansan cuando hablan. Como se fuga todo el aire, el paciente se puede confundir el síntoma de disnea con esa fatiga por hablar, ¿no? El paciente quiere decir una frase y se le acaba el aire y se cansa. Entonces los pacientes se cansan para hablar y muchos médicos podemos decir, pues es que tiene disnea, y es más bien esa fatiga vocal. Entonces un paciente, hablan así más o menos, en un taxi, llega a la consulta con cardiología, cardiólogo, consultorio tal, torce. Entonces tiene mucha dificultad para poder hablar en oraciones completas, la voz es poco nítida, y en estos casos hacemos una cirugía. Por ejemplo, aquí vemos en el quirófano, tenemos la parálisis, ¿no? Vemos primero la cuerda, en este caso es la izquierda, la derecha se mueve, entonces tenemos que confirmar el lado que vamos a operar, obviamente, siempre antes de hacer el procedimiento. Bueno, aquí se pierde un poquito la definición, pero es anestesia local igual, y hacemos una incisión más o menos a nivel de la membrana cricotiroidea. Es una incisión realmente muy pequeñita, no tiene que ser algo muy extenso. Hacemos nada más unos muy pequeños colgajos. Esa B que marcamos aquí es la escotadura tiroidea. Liberamos los músculos pretiroideos, esternoideo, esternotiroideo, hasta que veamos el esqueleto laríngeo. Y tenemos como referencias que llegar a la escotadura tiroidea y al borde inferior del cartílago tiroides. Liberamos más o menos unos 2 centímetros hacia lateral. Por eso el paciente a veces, cuando es muy ansioso, pues hay que dar una sedación muy leve nada más. Tampoco queremos que se quede dormido, ¿no? Llegamos hasta la membrana cricotiroidea y vamos a empezar a marcar la línea media para hacer unas mediciones, porque tenemos que ser muy precisos en dónde vamos a poner el Gore-Tex. Entonces, en mujeres hacemos esa ventana que vamos a fresar, la vamos a hacer a punto 7 centímetros, 7 milímetros de la línea media, y en un hombre a 9 milímetros, 10 de la línea media, y dejamos una pequeña una pequeña zona para que no se fracture el cartílago, ¿no? 2-3 milímetros arriba de la membrana cricotiroidea. Aquí le pedimos al paciente, bueno, explicarle que va a sentir la vibración de la fresadora, y tenemos que atravesar completamente el cartílago sin vulnerar el pericondrio interno, para que no haya un hematoma laríngeo, ¿no? Que no vaya a provocar alguna disnea después. Entonces abrimos esa ventana
y vamos a llegar al espacio paraglótico, es decir, estamos ahí inmediatamente junto a las cuerdas vocales. Liberamos nada más un poco el espacio y entonces ya tenemos preparado el Gore-Tex. Usamos diferentes materiales de parches vasculares. Este es un parche de fluoropacid, aunque lo ideal usamos el Gore-Tex. Y ahí empezamos a pedirle al paciente que cuente, generalmente cuente del 1 al 10 y vamos introduciendo el material. Y eso lo hacemos simultáneamente viendo las cuerdas vocales. Entonces ahí escuchamos, el paciente va 1, 2, 3, 4, 5 y vamos escuchando el cambio de la voz. Y en la fibra vamos viendo que lo que medialicemos sea la cuerda vocal verdadera y no la cuerda falsa o otra estructura, y que tenga una coaptación adecuada, ¿no? Que permita que ya no pasen secreciones y que la voz del paciente sea agradable, ¿no? Agradable para él y para nosotros, que estemos contentos con la voz. Y le pedimos también que haga una I larga para que el tiempo máximo de fonación sea el correcto, ¿no? El que queremos. Pero aquí estamos entonces corrigiendo la función protectora y la función fonatoria de la laringe. Y bueno, pues ya al final solamente se afronta el periconio externo y cerramos. No es necesario dejar drenajes ni nada y el paciente se puede ir a su casa el mismo día. Entonces más o menos esto es lo que haríamos, ¿no? Introducir esa cinta o ese material y empujar la cuerda vocal que está paralizada para la que si se mueve pueda alcanzarla. Y ahí entonces ya este mismo paciente ahora puede coaptar, ya mejora la voz. Ahí vemos como las cuerdas tienen unas capas que vibran, que no es nada más ese contacto, ¿no? Entonces, aquí es más o menos. Me trajo mi yerno en un taxi. Llegué a la consulta con cardiología, cardiólogo, al consultorio 14. Y ya de aquí me pasaron para acá. Entonces, ese mismo paciente después de la tiroplastía. Me levanté a las 6 de la mañana, me bañé, me tomé unas pastillas de la diabetes, salimos de la casa, llegamos al metro Pantitlán, luego nos bajamos en Pino Suárez. Y generalmente todos dicen lo mismo, casi todos cuentan su día. Entonces, es una cirugía, un procedimiento muy sencillo, pero hay que identificar la parálisis. El caso contrario es la parálisis bilateral, donde las cuerdas van a quedar, generalmente pueden quedar en cualquier posición, pero pues si quedan o conforme van contactando hacia la línea